La humanidad siempre ha estado en una encrucijada constante, a merced de sus propias elecciones. A lo largo de los siglos, muchas decisiones han llevado a la destrucción, al dolor y al distanciamiento del Creador. Entre los pecados más devastadores, los pecados sexuales se destacan como trampas poderosas que atraen y consumen a millones. Pero, ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre ellos? ¿Y por qué, incluso después de miles de años, estas advertencias siguen siendo tan relevantes hoy en día? En este vídeo, exploraremos los 7 pecados sexuales más graves mencionados en las Escrituras y cómo siguen arruinando vidas, quizás incluso la tuya, sin que te des cuenta. Prepárate, porque este viaje puede transformar tu manera de ver la moralidad y la espiritualidad. Pecado número 1. El adulterio, la destrucción de la alianza sagrada. Desde el Antiguo Testamento, el adulterio se ve como una traición no solo contra el cónyuge, sino también contra Dios. En Éxodo 8 y 14, uno de los 10 mandamientos dice claramente: no cometerás adulterio. La historia del rey David y Betsabé, en 2 Samuel, sirve como una advertencia. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cedió a la tentación, y las consecuencias fueron devastadoras para él, su familia y para Urías, el marido traicionado. El adulterio no es solo una ruptura de confianza, es la destrucción de una alianza que Dios creó como sagrada. En el Nuevo Testamento, Jesús eleva aún más el estándar moral, afirmando que incluso el deseo por otra persona ya constituye adulterio en el corazón. Mateo 5 y 28. El adulterio destruye relaciones y familias, impactando generaciones. Nos recuerda que el pecado comienza internamente, en nuestros pensamientos, antes de manifestarse en acciones. Pecado número 2. La fornicación, violación de la santidad del cuerpo. La fornicación, o la práctica de sexo fuera del matrimonio, está claramente condenada repetidamente en la Biblia. En 1 Corintios 6 y 18, Pablo nos exhorta: huid de la inmoralidad sexual. Afirma que, al cometer este pecado, la persona peca contra su propio cuerpo, el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 y 19. La fornicación va más allá de una simple violación moral. Es un ataque directo a la santidad que Dios exige de nosotros. Las consecuencias de la fornicación afectan no solo al individuo, sino también a las familias y a sociedades enteras. Al trivializar la sexualidad, nos alejamos de los valores que Dios ha establecido. Embarazos no deseados, enfermedades y rupturas emocionales son solo algunos de los problemas que acompañan este pecado. La Biblia nos llama a reservar la intimidad sexual para el matrimonio, donde puede florecer con responsabilidad y fidelidad. Pecado número 3. El incesto o la corrupción de los lazos familiares. El incesto, definido como relaciones sexuales entre parientes cercanos, es condenado vehementemente en la Biblia. En Levítico 18, 6-18, Dios establece reglas claras para proteger la integridad de los lazos familiares. La historia de Lot y sus hijas, Génesis 19. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos muestra cómo la corrupción de estos lazos puede generar consecuencias duraderas, creando enemigos de Israel. Este pecado no solo afecta al individuo, sino que corrompe el orden social y familiar establecido por Dios, resultando en desorden, degradación moral y una espiral de destrucción que puede extenderse por generaciones. Pecado número 4. La prostitución, deshumanización del cuerpo y del alma. La prostitución es vista en las Escrituras como una práctica que degrada tanto a quienes la practican como a quienes la consumen. Proverbios 11 y 27 nos advierte sobre el peligro de la seducción y la ruina que trae la prostitución, porque la prostituta es una fosa profunda. Un ejemplo poderoso en la Biblia es la historia de Rahab, la prostituta de Jericó, quien, a pesar de que su fe la llevó a la salvación, su profesión simboliza la degradación espiritual y física. La prostitución convierte a las personas en objetos y distorsiona la dignidad humana, alejándolas del propósito divino. Sin embargo, la historia de Rahab nos recuerda que incluso aquellos que caen profundamente en el pecado pueden encontrar redención y misericordia en Dios. Pecado número 5. La poligamia, complicación de los planes divinos. Aunque figuras bíblicas prominentes como Abraham, Jacob y Salomón practicaron la poligamia, las Escrituras nos muestran que esta práctica frecuentemente trajo problemas. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Génesis 2 y 24. La poligamia, aunque tolerada en algunas culturas, siempre resultó en conflictos, celos y división familiar. La poligamia es una desviación del plan original de Dios para el matrimonio, causando dolor emocional y espiritual. Jesús reafirma esta verdad en el Nuevo Testamento, recordándonos la importancia de la fidelidad monógama. Pecado número 6. La lujuria, el pecado que comienza en el corazón. La lujuria es uno de los pecados más insidiosos,
ya que comienza en el corazón y la mente. Jesús, en Mateo 5:28, destaca que el pecado de la lujuria no se limita a acciones físicas, sino a deseos que corrompen internamente. En un mundo donde la sexualización es constante, la lujuria se convierte en una batalla interna diaria. La Biblia nos enseña a resistir estos deseos y a buscar la santidad en pensamiento y acción. Al mantener puro nuestro corazón, honramos a Dios y también a nosotros mismos. Pecado número 7. La bestialidad, una deturpación completa de la creación. La bestialidad, mencionada en Levíticos 6 y 23, es uno de los pecados más chocantes en las Escrituras. Se ve como una completa distorsión del orden creado por Dios, violando tanto el cuerpo humano como la relación entre las criaturas. Este pecado se describe como una abominación, trayendo serias consecuencias espirituales y la ira divina. El mensaje de la Biblia es claro. Las relaciones sexuales deben respetar los límites establecidos por Dios, protegiendo la dignidad humana y el propósito divino de la sexualidad. Estas advertencias antiguas aún resuenan en el mundo moderno. La verdadera libertad no está en la indulgencia de los deseos, sino en vivir dentro de los límites establecidos por Dios. Que podamos, con la ayuda divina, buscar una vida de pureza y santidad, reconociendo que siempre hay esperanza de redención y renovación para aquellos que se vuelven a Dios. ¿Te gustó el video? No olvides darle like y compartir este contenido con quienes necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Juntos, podemos seguir reflexionando sobre estos temas y fortalecer nuestro camino espiritual.